Pues nuevamente tengo el honor de compartir con ustedes la palabra. Quiero invitarles a que leamos para comenzar nuestra Biblia en el Salmo número 113, por favor. Salmo 113. En el versículo 4, por favor. Dice así, Salmo 113, desde el verso 4. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Este día, en nuestra serie Conociendo a Dios, yo quiero invitarle a que veamos juntos una característica más del carácter de Dios, de nuestro Dios, y esta es la humildad. Vamos a hablar del Dios humilde, del rey que se hizo siervo, el rey que se hizo esclavo. Son variados los conceptos de humildad que se usan en el mundo por diversidad de culturas. Yo quiero comenzar hablando de esto con usted para ver qué tan cierto, qué tan certero es el concepto de humildad en el mundo comparado con lo que la Biblia dice. Algunos aplican el concepto de humildad para ubicar a personas y aún a cosas en el ámbito de lo innoble, de condición pobre y de poco valor. Lo usan para eso. Y esto tiene una raíz que vamos a ver también. De esta forma, se califica a un hombre que es de origen humilde. Se dice, ese hombre es de origen humilde, ¿en base a qué? Se le califica así basando la humildad en conceptos como la baja economía, la falta de abolengo, la baja condición social, y comparándolo con estándares que han sido puestos por el mundo. Por ejemplo, mire, decimos, ese hombre es una persona muy humilde, no tiene dinero, es pobre, y decimos humilde en lugar de pobre, porque suena más categórico, ¿verdad? Entonces, en base a esto, ¿ha escuchado que se usa ese concepto? ¿Cuántos lo han escuchado? Esa persona es muy humilde. ¿A qué se refieren? A que no tiene dinero, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado? ¿Estará correcto eso? Entonces le pregunto, hermano, ¿un hombre que tiene dinero, al no ser pobre, no puede ser humilde? Por eso está mal usado el concepto, ¿verdad? Otra pregunta, ¿o alguien que es pobre, como ya es humilde, por ende, no puede ser orgulloso? Otro ejemplo, mire, decimos, esa es una vivienda muy humilde. ¿Ha oído ese concepto? Es una vivienda humilde. Porque la vivienda es pequeña, de bajo costo, o por el lugar donde se encuentra, basándonos siempre en el concepto que marca el mundo como humilde. ¿Será eso el concepto de humildad? Imagina que un amigo tuyo te invita a su casa de 15 recámaras y alberca, y le dices, mi casa es más humilde que la tuya. O sea que la de él es más ¿qué? ¿Más soberbia? Su casa es grande y equipada, la tuya es pequeña y sencilla, ¿no? Imagínate a un orgulloso viviendo en una vivienda humilde. ¿Cómo puede decirse eso? Se oye raro, ¿no? ¿Será correcto asignar la palabra humilde a una cosa? A una cosa. Yo tengo una casita muy humilde, hermano. Qué raro se oye. Humildad viene de dos vocablos del latín. Uno de ellos es humilitas, que significa sumisión. Nada que ver, ¿verdad? Y del vocablo humus,
que significa bajo o de la tierra. Y por estas raíces es que el concepto de humildad se quedó encerrado en esta forma que vimos anteriormente. Por esos conceptos del latín es que se entiende que una casa humilde es una casa pobre. Y nada que ver pobre con humilde en el concepto verdadero y profundo, ¿sí? La palabra humildad, mis hermanos, es una palabra que lleva en sí un sentido muy elevado y ético. Nada que ver con lo que estamos platicando aquí. Le voy a dar algunos conceptos resumidos de lo que es humildad, obviamente en base a lo que la Biblia dice. La humildad es aquello por lo que un hombre tiene una modesta apreciación de su propio valor y se somete a otros por sí mismo. Humildad es una cualidad por la que una persona, considerando sus defectos, tiene una modesta opinión de sí misma y se somete voluntariamente a Dios y a los demás por Dios. Humildad es una virtud por la que un hombre, conociéndose a sí mismo como realmente es, se rebaja y se mantiene dentro de los límites justos, sometiéndose a la autoridad superior. Eso es humildad. La Biblia dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Eso dice la Biblia, refiriéndose a lo que es humildad. Filipenses 2:3, eso dice, se lo estoy leyendo. Algunos versículos le voy a compartir la cita y se los voy a leer para avanzar pronto. Otros sí voy a invitarlo a que los lea conmigo. Pero anote la cita y usted los corrobora. Y la manera más resumida y profunda de definir humildad: humildad es la ausencia de soberbia. Fácil, ¿verdad?, de entender. ¿Qué es humildad? Es la ausencia de soberbia. ¿Hay humildad? Entonces no hay orgullo. Sencillo, pero muy profundo. Y dado que la humildad es la ausencia de soberbia, podemos decir que es una cualidad que podemos perder en cuanto creemos tenerla. Julio, ¿te has dado cuenta qué humilde soy? No, ya la perdiste. O como aquel que escribió un libro, ¿verdad? La humildad y cómo la adquirí. Nuestro Dios es humilde. Suena raro, pero así es. Suena controversial. Nuestro Dios es humilde, nuestro Dios se humilla. ¿Y qué significa eso bíblicamente? Usted y yo leímos el Salmo 113, verso 6, que dice que Dios es altísimo, Él habita en las alturas, sobre los cielos es su gloria, y se humilla a mirar el cielo y la tierra. La palabra humilla ahí es una palabra que significa hundirse, bajarse, inclinarse. Nuestro Dios es un Dios que está en las alturas y se inclina a mirar el cielo y la tierra. La versión Dios habla hoy dice así: nadie es comparable al Señor nuestro Dios, nadie, que reina allá en lo alto, allá, y que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra. Él es el Dios humilde. Nuestro Dios se sienta en las alturas, reina allá en lo alto y se humilla, sin tener por qué, a mirar el cielo y la tierra. ¿Se está dando cuenta usted, mi hermano, lo que dice la Biblia? Que Dios, para mirar el cielo, tiene que inclinarse hacia abajo también. Tú, para mirar el cielo, ¿hacia dónde tienes que voltear? ¿Sabías que Dios, para mirar el cielo, tiene que mirar hacia abajo? O sea que ¿dónde está Él? Más alto que los cielos. Para mirar el cielo, Dios tiene que inclinarse también, no solo para mirar la tierra. En el verso 4, donde tienes tu Biblia abierta, del Salmo 113, dice que su gloria es en los cielos o sobre los cielos. Sobre. ¿Dónde está Dios? Sobre los cielos. El que entienda, valore esto, ¿verdad? ¿Dónde estamos tú y yo entonces en comparación a Él? ¿Dónde, mi hermano? ¿Dónde estamos? ¿Has visto un asquilín desde acá, desde arriba? No quiere decir que somos asquilines delante de Dios, claro que no. Es una comparación de medida. Eso explica
¿por qué Dios es el Altísimo? No es el alto, es el Altísimo. Y tú y yo somos los bajísimos, ¿verdad? Sofar, un hombre que visitó a Job en su angustia, le dijo a Job, se llamaba Sofar, Naamatita, le dijo: Job, la perfección del Todopoderoso es más alta que los cielos. ¿Llegarás a ella? ¿Qué harás, Job? ¿Cómo la conocerás? Eso dice Job 11:7. Suena controversial, mis hermanos, pero la humildad es también parte del carácter de nuestro Dios, porque si no lo fuera, simple y sencillamente no estaríamos tú y yo aquí. ¿O no? Sí, ¿no lo has pensado de esa manera? ¿Por qué Dios es humilde, Julio? ¿Quieres la muestra más grande? ¿Que Él es humilde? Que tú estás aquí, sentado en esta iglesia, disfrutando de la salvación de Dios, conociéndole a Él. ¿Cómo es que el Dios de la Biblia, siendo excelso, creador de todo el universo, santo, justo, soberano y sobre todo altísimo, puede manifestar la actitud de misericordia de mirar hacia abajo? ¿Cómo es posible? Eso es porque Él es el Rey humilde. Dios se inclina a mirar el cielo y la tierra, y mirar no es solo ver, sino que es observar con un interés especial. La Biblia dice del Señor: Jehová es excelso y atiende al humilde. Fíjate la comparación, y la vamos a estar viendo durante todo el tema. Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Te fijas el equilibrio? Es altísimo, pero mira hacia abajo, a nuestra condición. Eso dice el Salmo 138. Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si sientes que Dios está lejos, ¿por qué será? Ya lo leímos. Tú dedúcelo ahí. Vamos juntos a Isaías 57, por favor. Isaías 57, verso 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Fíjate, mi hermano, cómo presenta el profeta Isaías a Dios. ¿Cómo lo presenta? Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, el Eterno. ¿Qué dijo el que es santo y altísimo? ¿Qué dijo? Fíjate lo que dijo: yo habito en la altura y la santidad. ¿Sí? Pero también ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él habita la eternidad, pero además se rebaja, diría yo, y habita con el quebrantado y humilde de espíritu en convivencia con Él. ¿Quieres otra muestra de que Dios es humilde? Su presencia entre nosotros, los pecadores. ¿Qué tiene que hacer Dios aquí entre nosotros, hermana? Si Él es santo, es que Él es humilde. ¿No? ¿No lo habías visto así? Que el Altísimo se rebaja a convivir con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro Dios es el Dios humilde. El hecho de que Dios nos permite habitar en su presencia, que es muestra clara de su humildad, es precisamente muestra de su humildad por la condición en la que tú y yo estamos. David escribió algo muy interesante al respecto. David escribió: cuando veo tus cielos, son de Él, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, David ve la creación y dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Humildad. Ese es el Salmo 8, 3 y 4. Habiendo definido hasta aquí, mis hermanos, el concepto de humildad, debemos también definir y entender un concepto más que es dentro del tema, pero se ha malinterpretado. Y tú te vas a dar cuenta por qué. Y es el vocablo humillación, que también se ha malinterpretado. ¿Qué es humillación en realidad? Fíjate lo que es primero en cuanto a su definición.
Humillación significa bajar, inclinar la cabeza o el cuerpo en señal de acatamiento. Es adoptar una actitud sumisa ante alguien o algo. Es la acción de rebajarse de un estado de soberbia hasta reconocer la verdadera condición espiritual personal, recobrando así la modesta y cabal apreciación que se debe tener de uno mismo. Pablo les decía a los romanos: nadie tenga más alto concepto del que debe tener de sí mismo. Piensen de ustedes mismos con cordura. Romanos 12:3. En base a ese concepto es que podemos definir lo que es humillación. ¿Cómo es que el concepto de humillación se ha malinterpretado? Escúcheme bien, hermano, para que no lo vaya a malentender. Póngame atención para que lo entendamos bien juntos. Humillación se malinterpreta ya que se aplica en el sentido de aflicciones y padecimientos que pueden ser causados por agentes externos. ¿Qué es esto? Es como cuando un hombre escarnece a otro, se dice que lo humilló, provocándole pena o sufrimiento. Es en este sentido que decimos que otros pueden infligirnos humillaciones. Es decir, alguien te escarnece físicamente. Escarnecer es que se burla de ti, te maltrata, te golpea, tal vez te hace sentir mal, inclusive te puede ridiculizar. Y tú dices: ¡qué humillación! ¿Cuántos lo han pensado así? Sinceramente, que el concepto va por ahí. ¡Qué humillante! Me golpeó, me maltrató, me gritó. ¡Qué humillación! ¿Será eso humillación? Muchos pueden ser maltratados físicamente y seguir con el orgullo de pie en su interior. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Entonces te humillaron si sigues orgulloso aunque te hayan golpeado? Hermana, si tu esposo te golpea y tú llegas con un pastor y le dices: hermano, es que me humilla. No, no te humilla, te maltrata. ¿Sabes por qué no te humilla? Vamos a ver por qué. El maltrato o la aflicción sobre el cuerpo de alguien no garantiza que éste sea humillado, porque lo que es en realidad la humillación es la sumisión del espíritu del hombre. Y nadie puede doblegar tu espíritu sino solo tú. La verdad profunda también de la humillación en cuanto a lo que es esto, humillación, es que ningún hombre puede humillar a otro, ninguno, sino solo a sí mismo. Y esto último solo puede lograrse adecuadamente mediante el trato de Dios. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios, solo el consejo de Dios logra entrar al espíritu del hombre para persuadirlo a que se humille. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Eso dice Hebreos 4:12. Solo la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es ahí donde hay humillación. En el cuerpo no. Humillaron tu cuerpo, eso no está bien aplicado. Porque pueden maltratar tu cuerpo y tú puedes seguir orgulloso. ¿Dónde está la humillación? Es decir, si dices que otra persona tuvo que ver en tu propia humillación, no fue por algún maltrato que te haya hecho esta persona, sino porque esta persona, usada por Dios, te indujo, te guió a la humillación, que es hacer a un lado el orgullo. Pero Él no te humilló, tú lo decidiste. Tú decidiste hacer a un lado tu orgullo y solo tú lo puedes hacer. Ay, Julio, ¿qué no es Dios el que nos quita el orgullo? No, déjame decirte que no. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿O no? ¿Me estoy explicando, hermano, o no? Para que no estés esperando a que Dios te humille en la manera literal como lo estamos explicando. Dios está esperando que tú te humilles. No sabía, Julio. Pues la Biblia lo dice, mi hermano. Dice la Biblia: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. O sea, Dios es paciente, nos está esperando. Ignoras que su bondad te guía al arrepentimiento, te guía.
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mis hermanos, la bondad de Dios, la benignidad de Dios nos guía a someternos, pero nosotros decidimos rendir o no nuestro corazón. Nosotros decidimos. Ve conmigo a Primera de Pedro, si es tan amable, a Primera de Pedro 5. Esto va a apoyar de manera contundente lo que te estoy compartiendo. La humillación es una decisión tuya. Primera de Pedro 5:6. Dice así. ¿Alguien que lo tiene ya? ¿Cuál es la primera palabra que está ahí? Humillaos. ¿Por qué dice humillaos? Es una invitación. El apóstol, por la gracia de Dios, nos sugiere que tomemos esta actitud. Humíllate. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. La Biblia nos exhorta a humillarnos, que tomemos la decisión de doblegarnos ante Dios. La palabra humillaos aquí, mi hermano, en el griego, significa bajarse en condición o corazón. Escúchame esto. No se refiere al cuerpo. No digas que te humillaron cuando te golpearon. Tú eres el único que puede humillarte a ti mismo. Puedes humillarte. Tú lo decides porque tú te bajas en tu condición y en tu corazón. Eso es humillación. El apóstol Pedro dice, bájense en su condición, dobléguense, inclínense ante Dios en su corazón, no en el cuerpo. Tú puedes venir y postrarte aquí, en tu casa, y eso no quiere decir que seas una persona humilde ante Dios. Es como el pequeñito que su mamá le dice, hijo, siéntate a comer. No, mamá, quiero estar parado. No, mamá, quiero estar parado. Que te sientes a comer. Que no. Que te sientes, y se sienta el niño, y está pensando el niño, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. El maltrato físico no garantiza que alguien se humille. La invitación de la palabra de Dios es, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Y humillarse en el griego, repito, es bajarse en condición y corazón. No tiene nada que ver con lo físico. La humillación verdadera está en doblegar el corazón, el espíritu ante Dios. Ve conmigo al Salmo 119, por favor. Solo la palabra de Dios, solo Dios con sus mandamientos, con su ley, cuando nos habla, nos persuade, nos guía a que seamos humildes. Vamos a ver Salmo 119, verso 65. Es muy amplio este salmo, vamos a ver verso 65. Lo vamos a leer verso por verso, hasta el 71 o 72 por ahí. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice a través de cada verso. ¿Lo tienen, mis hermanos? Salmo 119, 65. Dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Bien has hecho. ¿Qué significa bien has hecho conmigo, Señor? La palabra bien significa, me has tratado con misericordia, me has tratado con benevolencia, me has tratado amistosamente. Es la palabra tov. Así me ha tratado Dios a mí. Me ha tratado bien. Mis hermanos, Dios no necesita de maltratos, ni de gritería, ni de violencia para persuadir a alguien a que sea humilde. ¿Me escucharon? Dios no hace uso de la violencia para someter a alguien, para guiarlo al sometimiento. No lo hace. Verso 66. Enséñame buen sentido y sabiduría. Buen sentido y sabiduría, ¿ya lo leyó? Porque tus mandamientos he creído. ¿Qué es buen sentido y sabiduría? Es razonamiento y conocimiento. Las herramientas que Dios usa para llevarnos a ser humildes. Un orgulloso no razona. ¿Qué herramientas usas tú para persuadir a otros? A tus hijos, por ejemplo. Ay, papá, yo no quiero ir a la iglesia. Te me cambias para ir a la iglesia y te me callas. Usas actitudes sabias para
persuadir a tu hijo al sometimiento? Dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira. ¿Por qué? Mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Cuando en una situación, mis hermanos, de ira descontrolada, te hicieron enojar, acuérdate, cuando en una situación de ira descontrolada respondemos también con ira a causa del orgullo, es como tratar de apagar un incendio con pólvora. ¿Verdad que sí? Dice el proverbio, la palabra áspera hace subir el furor, no lo apaga. Le echas pólvora al incendio para que se apague. Imagínate, hermano. Una pregunta al respecto aquí en este paréntesis antes de continuar leyendo el Salmo 119. Mis hermanos, pregunta, ¿por qué Dios puede manifestar ira en un momento? Él es lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Dios puede manifestar ira en un momento y en otro momento ser humilde? ¿Por qué las dos cosas puede hacerlo Dios? ¿Cómo es que Él puede ser el Dios de la ira y puede ser el Dios humilde a la vez? ¿Cómo le hace Dios? ¿Conoces a alguien con tal dominio de su carácter, de tal forma que pueda hacer uso de la ira sin pecar? Y ser humilde cuando sea debido. Por eso la Biblia nos aconseja y nos dice en Efesios 4, airaos, pero no ¿qué? Pequéis. ¿Se vale enojarse? Sí, pero sin pecar. ¿Por qué cuando nos airamos en ocasiones pecamos? ¿Por qué? Porque entra el orgullo. Y si te airas con orgullo, dice la Biblia también en Santiago 1:20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es santa, no tiene orgullo, tiene un propósito santo y puro. La ira del hombre no. Entonces, ¿por qué Dios es el Dios de la ira y el Dios humilde? ¿Por qué? Porque en su carácter el orgullo no tiene nada que ver. La Biblia también nos menciona, hermano, que si hemos de airarnos, no demos lugar ¿a quién? Al diablo. Ay, ¿por qué dice eso? ¿Qué tiene que ver el diablo cuando nos enojamos? No le den lugar al diablo si van a darle lugar a la ira, ¿eh? No mezclen esas dos cosas, no van. El enojo y Satanás no van. No le den lugar al diablo, dice Efesios 4:27. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque Satanás es el autor del orgullo. Él lo inventó, por decirlo así. Él cambió la presencia de Dios por su soberbia. Piensa en eso. Él cambió la presencia de Dios por su soberbia. Suena familiar eso. Eso dice Ezequiel 28 si lo quieres corroborar. La soberbia es una actitud diabólica. Satanás quiso ponerse al nivel de Dios y decir, me sentaré en el trono del Altísimo, tomaré control. ¿Qué hizo Dios? Lo echó a tierra, ¿verdad? La soberbia es una actitud diabólica. Volviendo al Salmo 119, verso 67, por favor. Dice así, antes que fuera yo, ¿qué? Humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La palabra humillado aquí, mi hermano, tú puedes decirme, a ver, Julio, ¿por qué dice aquí antes que fuera humillado? ¿No que Dios no humilla a nadie? No, el significado del hebreo de humillado aquí es sumiso, quebrantado, que presta atención, que razona. Yo lo puedo parafrasear entonces en base a este significado y leer. Antes que fuera yo guiado por Dios para ser quebrantado, sumiso, atento y razonable a Él, descarriado andaba. Verso 68. Bueno eres tú, otra vez le dice el salmista al Señor. Tú eres bueno, Señor, y eres bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Y el verso 71, ¿qué dice? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En la versión en inglés, esta parte dice, bueno me es haber sido afligido. Y se refiere a ser afligido no por hombres, no, sino por situaciones que Dios permite
para que yo sea quebrantado, sumiso, atento y razonable. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Verso 72. Mejor me es la ley de tu boca que el dinero, que el oro y la plata. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque la ley de Dios nos guía a ser humildes, mientras que el dinero, teniéndole amor, dice 1 Timoteo 6:10, nos llena de males. La raíz de todos los males es el dinero. Le pregunto, es el amor al dinero. Puedes seguir ahorrando, no te preocupes. Nomás no dejes que tu amor se desvíe hacia el dinero, porque te vas a llenar de males, y uno de esos grandes males es el orgullo. ¿Le puedo hacer otra pregunta aquí conforme a lo que hemos visto? Aquí está la pregunta. ¿A Cristo lo humillaron o se humilló a sí mismo? ¿Cómo lo sabe usted? Di conmigo, pues yo leo la Biblia, hermano. Filipenses 2, por favor, si es tan amable. A Cristo no lo humilló nadie, Él se humilló a sí mismo. Esto es para corroborar aún de manera más fuerte y contundente lo que significa profundamente humillación. Filipenses 2:8 dice así: y estando en la condición de hombre, ¿cómo dice? Se humilló a sí mismo. Él se humilló, mi hermano, Jesús. Y termina el verso diciendo: haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A ese grado se humilló Jesús. La palabra humillado aquí, si tú lo buscas en tu libro de estudios del griego, es la misma palabra que en 1 de Pedro 5:6. Jesús se rebajó en su condición. ¿Cuál condición? Su condición gloriosa. Se rebajó a una condición humana y de corazón, en su corazón, para salvar al hombre que lo reconoce. Cristo fue despreciado, fíjate, desechado, afligido, maltratado, torturado, lo mataron. Incrédulos, verdugos, lo mataron. Pero la humillación de su corazón fue una decisión de él en obediencia al Padre, según Isaías 53 y Filipenses 2. Escucha esto, hermano, y piensa en esto, por favor. Dile al que está dormido: oye, despierta y piensa en lo que Julio está predicando. El hecho de que Cristo se humilló no quiere decir que tuvo que renunciar a algún orgullo, ¿verdad que no? Al principio yo te dije, humillarse es hacer a un lado el orgullo. El orgullo no tiene cabida cuando tú decides humillarte. Si no, no es una humillación sincera, es una humillación aparente, falsa. Pero yo te pregunto, si Cristo se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2, ¿significa que tuvo que hacer a un lado orgullo? No, ¿verdad que no? ¿Cuántos dicen que no? Pues no. Pero Cristo, para humillarse, renunció a su trono. Y su trono no está fundado en orgullo. El orgullo de muchos suele ser el trono en el que están sentados, o su macho, ¿verdad? Filipenses 2:6. El cual, Jesús, siendo en forma de Dios, fíjate, hermano, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a ¿qué? Aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Siervo aquí es esclavo, esclavo, hecho semejante a los hombres. Cristo no se agarró de su trono y dijo: yo no me voy de aquí. Él soltó su trono y su gloria y dijo: yo voy a ser humilde, voy a humillarme a mí mismo. Fíjate, hermano, qué comparación. Fíjate, escucha esto. Cristo se humilló renunciando a la gloria que el Padre le había dado, mientras que nosotros, para humillarnos, tenemos que renunciar a cosas que nos destruyen, y aún así nos hacemos el rogar para dejarlas. Cristo no se aferró a su gloria. ¿Por qué nosotros nos aferramos al orgullo? Qué comparación, hermano. Qué humillación la de Cristo. Es la humillación por excelencia. No tuvo que decir: oh, muy bien, voy a dejar mi orgullo. ¿Cuál orgullo? Él es santo. Voy a dejar mi trono. La gloria de todo el universo la dejó para humillarse. Y tú y yo no dejamos el orgullo. Jesús es el rey humilde, el que le lavó los pies a sus discípulos. ¿No es humilde?
Él dijo, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Dice el verso 9 de Filipenses 2, ahí donde está tu Biblia abierta. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Fíjate, para que en el nombre de Jesús, hermanos, se humille todo el mundo, de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pensé que se iba a emocionar. ¿Son cristianos? No, no se crean. Dios exaltó a Jesús dándole el lugar más alto en el universo. Al hombre que no deja el orgullo, le es imposible entender que para nacer de nuevo y para vivir plenamente en el plan de Dios hay que humillar el corazón. No lo entiende. No lo entiende. Déjeme leerle 2 proverbios en la versión Dios habla hoy, por la forma en que los expresa esta versión, de manera muy especial, en base a lo que Cristo recibió del Padre por haberse humillado. Dice Proverbios 22:4, la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. No las busques, no busques riquezas, honores y vida, solo sé humilde y Dios te lo da. Proverbios 15:33, el honrar al Señor instruye en la sabiduría. Y mis hermanos, la humildad es un asunto de sabiduría, de inteligencia. No es de tontos ser humilde, es de inteligentes. El honrar al Señor instruye en la sabiduría para recibir honores. Y primero hay que ser humilde para recibir honores, dice el Proverbio 15:33. Para recibir honores, repito, primero hay que ser humilde. ¿Jesús recibió honores? Todos. Y los recibe de parte de ti y de mí, ¿verdad? Que sí, todavía. Quiero invitarle a ver ahora una porción de la vida de un rey que fue humilde, el rey David, una ocasión de su vida antes de ser rey. Vaya conmigo a primer libro de Samuel 26. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Para los que nunca han leído esta porción de la vida del rey David, han escuchado, todo el mundo ha escuchado del rey David, ¿verdad? Pero para entender esta pequeña porción de su vida, lo que sucede aquí es lo siguiente. Dios le ordenó a Samuel ungir a David con aceite para que fuera el próximo rey de Israel, siendo aún el rey de Israel Saúl. ¿Qué pasa con Saúl? Se enfurece porque no le gusta la idea de que lo van a quitar a él y van a poner a David. ¿Y qué hace Saúl? Lo persigue, ¿para qué? ¿Para felicitarlo? Para matarlo. Y en una de las persecuciones que hace Saúl para con David, sucede esto, que vamos a ver. Primer libro de Samuel 26, desde el verso 2. ¿Lo tiene? Dice el verso 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Fíjate, mi hermano, iba a buscar a ¿cuántos hombres, Saúl? A uno. ¿Cuántos hombres llevaba para buscar a David? 3,000. Había muchas razones por las cuales Saúl llevaba 3,000 hombres. Porque, mis hermanos, David era pesado para la batalla. Se le coló y no lo pudo encontrar. Dice, no, este me va a agarrar a mí. Mejor llevo 3,000 y me cuidan. David no solo fue poeta y adorador, fue guerrero también. Era en batalla. Y dijo, voy a llevar 3,000 personas. Pero hay algo interesante aquí, mi hermano, al principio del verso 2. Diga conmigo, Saúl descendió. Una persona que es orgullosa, que es guiada por su orgullo, su camino siempre lo lleva hacia abajo. ¿Verdad que sí, bebé? Él se está humillando ahora. Repito, una persona que es orgullosa, su camino siempre lo lleva hacia abajo. El orgullo siempre te va a impulsar hacia abajo, hermano. Saúl descendió ¿a dónde? A un desierto, un lugar donde no hay vida. ¿Quieres seguir con orgullo? Si es que hay orgullo por ahí, en tu corazón, te va a llevar cada vez más abajo, a un lugar donde ya no hay vida. Eso es el desierto. Verso 6. Vamos a brincar al verso 6, por favor.
de 1 Samuel 26. Entonces David dijo a Ahimelech, un amigo de él, un eteo, y a otro amigo que se llamaba Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, les dijo: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Mi hermano, si dice que David iba a descender, ¿en dónde estaba él? Arriba, ubica esto. Se iba a rebajar al nivel de Saúl, y Saúl era el rey. Fíjate. ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo, David. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra, y su cabecera, a su cabecera. Y Abner, que era el que cuidaba a Saúl, Abner le correspondía cuidar a Saúl. Y el ejército estaban tendidos alrededor de Saúl. Qué precavido, ¿verdad? El orgulloso siempre se siente inseguro. Cuídenme porque ese David, yo lo ando persiguiendo, pero capaz que él me agarra a mí. Imagínense 3,000 hombres alrededor. No, pues Saúl ahí durmiendo, bien tranquilo. Tenía miedo, bien orgulloso. ¿Sabes que el orgullo y el miedo son gemelos? Uno te hace creer que estás arriba y el otro te hace creer que estás lleno de culpabilidad. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios mismo lo dijo. Y tuvo que descender al nivel de Saúl para mostrarle una lección que Dios quería enseñarle. ¿Con violencia? No. Verso 8. Entonces dijo Abisai a David. Fíjate, ya estaban ahí donde estaba Saúl, David y Abisai. Y le dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Qué tierno este Abisai, ¿verdad? Para matar. A lo que vamos, ¿verdad? Verso 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Bueno, Saúl ya no era ungido, era urgido. Verso 10. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma la lanza y el que está en la cabecera y la vasija de agua, y vámonos, Abisai, vámonos. Mira, hermano, David pensó y dijo esto: ¿cómo voy a quitar a un líder que Dios puso? ¿Me explico? ¿Cómo? Eso es revelación pura. Rebeldía, discúlpeme, rebelión. No sé por qué dije revelación. Eso es rebelión pura, que tratar de quitar a un líder que Dios puso. Eso dijo David. ¿Cómo me propones eso, Abisai? Dios lo puso, ¿cómo lo voy a quitar yo? Que Dios lo quite, yo me espero. David pudo haber pensado en ese momento: oye, Abisai, tienes razón, yo tengo dignidad. ¿Por qué me persigue? Yo soy el ungido de Jehová. Bueno, a lo mejor no lloró, pero tú hazme caso a mí. Oye, Abisai, tienes razón, ¿por qué no lo matamos y ya de una vez tomamos el trono de Israel? Israel se merece un rey como yo, humilde. No, Dios lo puso, que Dios lo quite. Yo espero. El orgulloso arrebata, el orgulloso se desespera, quiere ir por aquello que Dios le prometió antes de tiempo, como Saúl. Y David dijo: no, yo me espero hasta que Dios me ponga. ¿Sí? Solo toma la lanza y la vasija y vámonos. Verso 12. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, como aquí. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre él. Bueno, es un sueño de Jehová. Sigue dormido, hermano. Fíjate, el sueño que tenía el ejército y Saúl fue un sueño que mandó el Señor. Mi hermano, esto nos muestra que era un plan de Dios usando a David para que Saúl se humillara. ¿Estás dando cuenta? Verso 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso di conmigo, la cumbre. ¿Dónde estaba Saúl? Di conmigo, abajo. ¿Dónde estaba David? Di conmigo, en la cumbre. ¿Le encuentras enseñanza a esto?
A la cumbre del monte subió David, a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos dos. ¿Por qué? Porque el orgullo y la humildad, hermano, son polos opuestos. No conviven, no se puede. Saúl descendió hasta un lugar desértico y David ascendió a la cumbre del monte. Saúl fue llevado hasta ahí por su orgullo, pero David fue llevado a la cumbre por Dios. ¿Quién quieres que guíe tu vida? ¿Dios o tu orgullo? Dios. A David lo llevó Dios a la cumbre, a Saúl lo llevó su orgullo a lo más bajo. Toma en cuenta eso. Jesús dijo que el que se enaltece será humillado, ¿verdad? Y el que se humilla será enaltecido, en Mateo 23:12. Verso 14, de donde está tu Biblia, en 1 Samuel 26. Verso 14. Antes de leer, mira, ubica esto. Ya tiene David la lanza y la vasija en la mano, ¿verdad? ¿En dónde? Di conmigo, allá arriba. Y Saúl, allá abajo. Ubica eso. Y dio voces David al pueblo, empezó a gritar. Y a Abner, hijo de Ner, al que cuidaba a Saúl, diciendo: ¡Hey, Abner! ¡Respóndeme! Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que le gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿qué no eres hombre? ¿Eres hombre o payaso? Casi le dijo. Hasta regañado salió el pobre de, iba a decir prove, el pobre de Abner. ¿No eres un hombre, Abner? ¿Y quién hay como tú en Israel? Yo creo Abner se paró el cuello y dijo: sí, soy yo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y le dice en el 15, verso 15, y dijo David a Abner, continuación del 15, discúlpeme: ¿y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? ¿Por qué no lo cuidas? Porque uno del pueblo, o sea él, pero no quiso decir su nombre, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor, el rey. 16 dice: esto que has hecho no está bien, Abner. Haz tu trabajo, cuida al rey. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Aquí las traigo, mira. Mira, mi hermano, toma en cuenta esto, escucha esto. David se enojó porque no cuidaron al rey que lo quería matar a él. ¿Ya pensaste en eso? ¿Estás enojado con tu patrón? Ya súbame el sueldo, patrón. No. Déjalo, respétalo. Es tu jefe, Dios lo puso ahí por algo. Vas a aprender algo. Respétalo, cuídalo. Es que no es justo conmigo, mi patrón Julio. No. Dios lo puso ahí para que aprendas algo. A ver, ¿qué vas a aprender? David respetó a Saúl aunque lo quería matar. ¿Tú respetarías a alguien que te anda persiguiendo para matarte? Mi hermano, eso se llama humildad. Verso 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, lo escuchó gritar a David, Saúl, ¿verdad? Y le dijo Saúl, desde ahí, desde abajo: ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió: mi voz es, Señor mío. Mi hermano, fíjate cómo respondió Saúl: ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? La hipocresía es prima del orgullo, hermano. Qué curioso, mire. Escucha esto. El orgullo insiste, una persona orgullosa insiste en no inclinar su cabeza. Hágale así poquito nomás para representar. Hágale así. Hágale. Sí. Hágale así como orgulloso. ¿Qué? Hágale así, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Eh? El orgulloso insiste en no inclinar la cabeza. Orgullo es no inclinar la cabeza, espiritualmente hablando, no doblegarse en acatamiento. Como Saúl no quería inclinar la cabeza, le puso a David ahí arribita para que ahí lo viera. ¿no quieres inclinar la cabeza, Saúl? Te voy a poner a David ahí para que lo veas ahí arriba. ¿No quieres doblegarte? Ahí te lo acomodo para que ahí lo veas. Y David, por ser humilde, estaba arriba. El humilde inclina su cabeza. David tenía su cabeza inclinada y veía a Saúl abajo. ¿Ya vio qué curioso, hermano? El orgulloso allá abajo, con su cabeza así,
y el humilde arriba con su cabeza así. Dios acomoda las cosas para que entendamos qué es orgullo, dónde está el orgullo y dónde está la humildad. David volteaba hacia abajo. Acá está tu lanza, rey. Y Saúl abajo, orgulloso. Hijo mío, ay, ¿por qué no lo agarraron? ¿Qué pasó, Abner? No sé, me quedé dormido. Imagínate, ¿verdad? Verso 18, el momento para Saúl. Y dijo David: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué no sabes que yo soy el próximo rey de Israel? Eso le dijo a su siervo. Nada de andar presumiendo lo que Dios te dijo que eres. Eso guárdalo en tu corazón. Ay, el apóstol. Bueno, luego continúo. Hermanos de internet, ¿cómo están? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. O sea, escúchame, rey. Y le dijo: si Jehová te incita contra mí, es decir, si Dios te está mandando a que me mates, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres los que te están mandando, o sea, te están llegando puros chismes, y por puros chismes me andas persiguiendo, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. Mi hermano David estaba congojado, se sentía, pero se estaba humillando. David propuso sabiamente a Saúl que dejara su actitud orgullosa y que examinara su condición delante de Dios, y que examinara si David era digno de esa persecución. David fue sabio en el momento de reclamar no un derecho, sino de incitar a alguien que dejara su orgullo y que fuera humilde. La Biblia dice que con los humildes está la sabiduría. Entonces, ¿qué hay con los orgullosos? Si la sabiduría está con los humildes, ¿quién está con los orgullosos? La necedad. Proverbios 11:2. Verso 20. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar ¿una qué? Una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Te voy a hacer unas preguntas, mi hermano, para que reflexionemos juntos aquí. ¿Hasta dónde eres tú? ¿Hasta dónde soy yo capaz de llegar para no permitir que el orgullo tome control de nuestro corazón? David, sabiendo quién era ya, él dijo: yo soy una pulga. ¿Por qué? ¿Qué te hice, Saúl? No permitió, el orgullo quiso tocar la puerta de David, inclusive por el consejo de Abisai: mátalo, David, mátalo, ya no estés batallando. Y David, yo creo: sí, ¿verdad? No, espérate, no, ¿cómo? Y le dice a Saúl: ¿por qué persigues a una pulga, rey? ¿Por qué persigues a una perdiz por los montes? Otra pregunta, mi hermano: ¿hemos entendido lo que significa humillarnos ante Dios? ¿Lo entiendes o no? Contéstate tú. Renunciando a nuestros intereses y abriendo paso a su sabiduría y a su voluntad. ¿Lo hemos entendido? Antes de terminar la historia de David, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar rápidamente de una mujer que se acercó a Jesús. Una mujer que llegó con Jesús rogándole, suplicándole de una manera como solo una madre puede hacerlo. Y porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Llega con Jesús y le dice: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús no le hace caso. Jesús tiene un propósito cuando no te responde, ¿sabías? Ay, Señor, ¿por qué eres tan orgulloso? No, hermano. Él tiene un propósito al no responder. Él quiere probar si tu humildad es sincera, porque hay humildad aparente. Esa mujer, Jesús no le hacía caso. Y cuando vieron los discípulos que Jesús no le hacía caso, los discípulos dijeron: sáquenla de aquí, que no esté gritando, nos está haciendo quedar mal. Y la mujer se coló ahí como pudo otra vez, y llegó otra vez, y le dijo: Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús voltea y le dice: mira, mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú eres cananea. Yo fui enviado a Israel, discúlpame, no te puedo atender, eres gentil.
Y la mujer insistió por segunda vez y le dijo, vino y se postró. Dice la Biblia que se postró. O sea, ya humillación total. Ella decidió. Se postró ante él y desde el piso le dijo a Jesús, Señor, socórreme. Jesús, explicándole de nuevo, probando si su humildad era sincera, le dijo Jesús, mujer, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo a la mujer Jesús? Perrito, perra. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué me dijo? ¿Cómo me dijo? Disculpe. Vamos a ver quién es perro aquí. ¿Cómo me dijiste? Dijiste. ¿Me dijiste perro? ¿Sabes con quién estás tratando? ¿Qué hubieras hecho tú, mi hermano? La mujer, cuando escuchó eso de Jesús, dijo, perrilla, soy una perrilla. Sí. No, no es para que se ría. Perrilla. Me dijo perra. Qué mal está eso. Señor, no te molestes, pero ¿por qué no me dejas agarrar una migajita cuando caiga de la mesa? Di conmigo, eso es humildad. Yo cada vez que leo ese pasaje, hermano, me tiemblan las piernas. Híjole, qué humildad. Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No. Humildad. Alguien podría decir, ¿cómo no se iba a humillar Julio delante de Jesús si le urgía que sanara a su hija? Por un hijo hasta yo me humillo. Eso piensa el orgulloso. Eso piensa el simpatizante de Jesús, el que no conoce el propósito que Jesús tiene. Como no se lo imagina ni siquiera, critica la humillación de otros. El orgulloso se goza en ver a otros humillarse, pero él jamás. No. Esta mujer tenía una necesidad fuerte, pero la razón de su humillación fue porque reconoció a Jesús como el único salvador de su hija. Y Jesús le dijo, yo pienso, mi hermano, mire, me lo imagino. Le voy a preguntar a Jesús cuando lleguemos allá al cielo. Señor, ¿qué sentiste cuando la mujer te dijo eso? Yo creo que él me va a decir, no, Julio, mira, me puse de pie y le dije, oh mujer, cuán grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija en esa hora, en ese momento, fue sanada. ¿Por qué quieres arrebatar las cosas, hermano? Si con humildad llegan solas. Volviendo a David, verso 21 de 1 Samuel 26, termina conmigo esta historia. Entonces dijo Saúl, ¿qué dijo Saúl a David, mi hermano? Dilo fuerte, por favor. He pecado. ¿Se humilló? ¿Se humilló? ¿Quién lo humilló? Él decidió humillarse. He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, así actúa el orgullo, y he errado en gran manera. ¿Se humilló Saúl, mi hermano? Diga conmigo, sí. Sí, Dios no necesitó de violencia para que Saúl se humillara, sino que usó la humildad de David. Verso 22, y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. La lealtad es un fruto de la humildad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. David estaba afligido, hermano. No se estaba burlando de Saúl. Estaba a punto de salir de una situación que le había traído una lección para que cuando llegara al trono David fuera un rey humilde, para que se sentara en el trono y no quitara los pies de la tierra, para que no se le subiera, pues.
No quiero que cuando te dé el trono, David, se te suba, No me andes con cosas de orgullo. Te voy a dar un lugar de autoridad, pero no me salgas con tus vanaglorias. Y se encargó de tratar su corazón con esas situaciones para que entendiera qué es ser humilde, hermano. Y respetó a la persona que lo quería matar. Pasó el tiempo. David tomó el trono. Y la humildad, mis hermanos, hablando de esto mismo, mire, puede parecer controversial, debido a que, sabiendo que es la actitud de bajarse, es al mismo tiempo la actitud de mayor nivel que un ser humano puede manifestar. ¿Qué es humillarse? Rebajarse. Y el que lo practica, esta virtud de humildad, es la virtud más alta. La actitud de rebajarse es la virtud más alta. Le dijo Saúl a David en el verso 25: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. ¿Quién prevalece, hermano? ¿El orgulloso o el humilde? El humilde prevalece. Ejercer orgullo, mis hermanos, es fácil. ¿Quieres que te diga algo fácil de hacer? Ejercer el orgullo. Solo hay que seguir los deseos de la carne, como tobogán. Súbete al tobogán de la carne, de tus impulsos. Te lleva solito el orgullo, te lleva hasta abajo, al desierto, como a Saúl. Humillarse es en verdad una actitud de altura, porque para eso hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Imagínate, hermano, convivir con el Espíritu Santo es una convivencia de altura, y por eso podemos ser humildes. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas 5:23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. David pasó el tiempo y cometió errores graves. Uno de ellos fue que se acostó con una mujer casada y mató al esposo. Y escribió: arrepentido fue, humillado con Dios, y le dijo: al corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Aún después de este tipo de errores, hermano, fíjate lo que Dios le hizo sentir a David ya casi a punto de morirse. Ya cuando al final de su reino, David oró así, dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa? Fue cuando Natán le dijo que el plan de quién le iba a construir la casa a Dios, que fue el que construyó Salomón. Y le dijo David: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, Dios, ¿te ha parecido poco? Me has dado todo y te parece poco. Pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Iba a ser historia, David. Y me has mirado como a un hombre excelente. Oh Jehová, Dios. Primera Crónicas 17:16. Fíjate lo que dijo David, hermano. Después de haber cometido errores tanto, él dijo: ¿todavía me ves como un hombre excelente, Señor? Él es el Dios humilde. Él es el Rey que se hace esclavo. La humildad, mis hermanos, es la llave que nos permite entrar al cumplimiento de las promesas de Dios. Y si no, lee las bienaventuranzas. Cuando yo leí nuevamente las bienaventuranzas corroborando esto, yo estaba leyendo que Jesús, cuando las estaba enseñando, se refiere a puras actitudes, a actitudes solamente frutos de la humildad. Por ejemplo, dice una de ellas: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La van a recibir, espérenla, ahí está, se las voy a dar. Los orgullosos pelean reclamando sus derechos. El manso y humilde de corazón espera la herencia de Dios. Fíjate las actitudes que Jesucristo habló en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, que son los humildes, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. ¿Dónde está algo de la carne aquí? En ningún lado. ¿O acaso dice: bienaventurados los que luchan por su destino, a capa y espada, y derriban a quien sea para llegar a sus metas? Imagínate, man. Cristo habló de actitudes internas del corazón, de rendirse y esperar en Dios. ¿Cómo serían las malaventuranzas si se hubieran escrito? ¿Te leo algunas? Malaventurados los orgullosos, porque de ellos es el reino de las tinieblas. Malaventurados los amargados, porque nunca recibirán consolación.
Malaventurados los egoístas, porque nada recibirán por heredad. Malaventurados los que tienen hambre y sed de venganza, porque nunca serán saciados. Malaventurados los déspotas, porque ellos alcanzarán despotismo. Malaventurados los de depravado corazón, porque ellos no verán a Dios. Malaventurados los rebeldes, porque ellos serán llamados hijos de Satanás. Un último versículo para que lo leamos juntos y finalizar este tema, hermano. Miqueas 6:8, para leer juntos y meditar en este tema. Miqueas 6:8. Está casi al final del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Miqueas 6:8. ¿Lo tiene? Yo quiero invitarle a ponernos de pie y leerlo con reverencia al Señor. ¿Amén? Ser reverente ante el Señor. Y vamos a leerlo juntos. Miqueas 6:8 dice, ¿lo tiene? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Quieres saber qué pide Jehová de nosotros, hermano? Aquí dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cierra tus ojos conmigo. Vamos a orar. Cierra tus ojos y dile conmigo: Señor, dile, tú eres el Dios humilde. Tú te humillas a mirar el cielo y la tierra, y para mirar el cielo, Señor, volteas hacia abajo, porque tú estás en el lugar más alto que existe. Levanta tu voz, iglesia, y dile: Señor, gracias por mirar hacia mí. Gracias, Jesús, por humillarte a ti mismo, tomando forma de siervo, de hombre, y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a humillarnos ahora ante el Dios humilde, mi hermano, porque cuando mi pueblo se humilla, dice la palabra de Dios, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Te has preguntado por qué Dios ha cerrado sus oídos a tus deseos? Entonces oiré desde los cielos, dice el Señor, cuando se humillen, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, queremos ser humildes ante ti. Tomamos la decisión este día de doblegar nuestro corazón, nuestra condición, como tú lo hiciste. No vamos a llegar jamás a humillarnos a ese nivel, Señor, pero queremos ser como tú. Queremos ser como tú, Señor. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí: hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Dilo de nuevo: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí: es hacer justicia y misericordia y ser humilde ante Él.
Levanta tus manos y dile: hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, díselo a Él. Misericordia y ser humilde ante Él. Gloria a ti, Jesucristo, por tu humildad. Amén. Dios les bendiga.